Hace 8 años, cuando Amos me confesó su amor, dijo que me amaría toda la vida. 8 años después, dejó embarazada a mi mejor amiga, transfirió mis bienes familiares y me dijo, divorciémonos. Aún quedan 100.000 yuanes en los ahorros familiares y te los daré todos. Abrí los ojos y volví a mis días de estudiante. Ese año tenía 18 años, era tan brillante como el sol y la niña de los ojos de mi padre. Amos seguía siendo el pobre pero guapo galán del instituto. Mi mejor amiga, Gwen, seguía fingiendo lástima. Y ese joven sombrío que estaba secretamente enamorado de mí, el acosador Jit Ayer, el hijo ilegítimo de la familia Ayer, no se había suicidado por culpa de la escuela. Aún tenía la oportunidad de empezar de cero. Divorciémonos. Aún quedan 100.000 yuanes en los ahorros familiares y te los daré todos. Después de 8 años de noviazgo y 3 de matrimonio, mi amado esposo me dijo esto con cara de pocos amigos. Amos y yo éramos compañeros de instituto. Él era el galán pobre pero guapo, y yo la segunda generación rica y mimada. Estaba enamorada de él en secreto desde el instituto. La noche que terminó el examen de admisión a la universidad, me confesó su amor bajo el cielo estrellado. Taya, quédate conmigo. Me sorprendió tanto que mi corazón se aceleró. Lo miré sonrojada y luego nos unimos con naturalidad. En el 5.º año de nuestra relación, mi padre finalmente accedió a que me casara con él y me dijo, Taya, papá no ha gozado de buena salud estos años. También te cederé la gestión de la empresa, así como el flujo de caja. Hasta principios de este año, cuando mi padre falleció. Amos estaba cada vez más ocupado y finalmente no volvió a casa por la noche. Hace un mes, la empresa que nos dejó mi padre quebró. Amos dijo que tras la liquidación, solo quedaban 100.000 yuanes en la familia y que me los dejaría todos. Firma, Taya. Al ver el rostro desconocido de Amos, no podía imaginarme que me hubiera tratado con envidia durante estos 8 años. Me daba masajes por la noche, me abrazaba por la mañana y siempre me daba un beso de buenos días antes de salir. Pero ahora su rostro anguloso estaba lleno de frialdad por todas partes. ¿Terminaste, Amos?, me dijo una voz familiar. Vi a Gwen empujar la puerta y entrar. Era mi mejor amiga en la prepa. Había estado conmigo desde el primer año hasta ahora y había estado soltera desde entonces. Su abdomen inferior estaba ligeramente abultado. Me quedé impactado. Gwen, ¿qué pasa? Se puso la mano en el estómago con aspecto asustado y débil, y se escondió detrás de Amos. Taya, lo siento. Es el hijo de Amos. Le dije que no fuera tan impaciente, pero no podía esperar. No lo decía en serio. Simplemente me quiere tanto que no puede evitar mimarme todas las noches. Con una frecuencia tan alta, quedé embarazada accidentalmente. Mi corazón estaba tan muerto como las cenizas. Miré a Amos. Amos frunció el ceño con fuerza. Ante mi mirada de decepción, no parecía muy feliz. Incluso había un poco de irritabilidad entre sus cejas. Le dijo a Gwen, sal primero. No le hagas daño a la niña. Gwen se fue de mala gana. En el momento en que cerró la puerta, me mostró una sonrisa victoriosa. Miré a Amos. Ahora que las cosas han llegado a este punto, creo que lo entiendo. No es que mi familia se declarara en quiebra, sino que desalojaste y traspasaste nuestra propiedad, ¿verdad? Amos guardó silencio. Lo miré con una sonrisa y luego empecé a llorar sonriendo. Así que los sentimientos de estos 8 años también fueron falsos. Amos, nunca te he gustado. Amos apretó los puños y no dijo ni una palabra. Cuando caí hacia atrás, Amos estaba ansioso por abrazarme, pero lo aparté. Me gritó con los ojos rojos, Taya, no me llames así nunca más. Me da asco. Siempre pensé que era la más feliz. Mi madre falleció joven y mi padre me crió solo y me adoró. Más tarde tú también estuviste a mi lado para protegerme. Resulta que todo esto fue solo una conspiración. Amos, estos 8 años contigo fueron como... Si tuviera la oportunidad de volver a empezar, espero que no. Bueno, tú y Gwen, estos dos sinvergüenzas, están condenados a cosechar lo que siembran. Sentí un dolor agudo en la nuca y poco a poco perdí el conocimiento. Amos, Taya. Abrí los ojos lentamente y me di cuenta de que me había desmayado en el césped,
todavía con el móvil en la mano. Alguien me llamaba. La voz era extraña pero familiar. Taya, ¿dónde estás ahora? ¿Te desmayaste otra vez por la baja de azúcar? Papá vendrá a buscarte. Era la voz de papá al otro lado del teléfono con un tono muy preocupado. Papá. Papá ya había fallecido. ¿Cómo podía seguir llamándome? Me incorporé, me froté la nuca dolorida y descubrí que llevaba la falda del uniforme escolar, con una parte de mis pantorrillas al descubierto. No muy lejos en el callejón, se oían puñetazos y patadas. Arrodíllate y suplícame, y te dejaré ir. Oyer, sucio hijo ilegítimo, ¿acaso mereces estudiar y entrar en nuestra escuela secundaria número 1? Inconscientemente corrí hacia allá. ¿Qué haces? Oyer vestía ropa ligera, con los ojos rojos y una mirada feroz en las comisuras. De repente levantó la cabeza para mirarme, y sus ojos se iluminaron. Al ver ese rostro recordé a una persona que había estado grabada en mi memoria durante mucho tiempo, Oyer, el hijo ilegítimo que dejó el mejor amigo de mi padre, el padre de Oyer. Se decía que el padre de Oyer había engañado a su madre para que se casara con ella en su juventud. Más tarde su madre falleció en un accidente de coche, y él fue acogido por la familia Oyer. La esposa de su padre era muy astuta y finalmente logró torturarlo hasta la muerte. Murió en segundo año. Poco después de su muerte recibí una carta anónima. El sobre contenía una tarjeta bancaria y un papel. Había una serie de números escritos en el papel, 130.924. Tras comprobarlo descubrí que el titular de la cuenta era Oyer, y que la tarjeta contenía toda su vida. ¿Dónde estoy ahora? ¿He vuelto al pasado? Mientras estaba absorto en mis pensamientos, esa gente me arrastró. Ahí viene una chica. ¿Vienes a hacerte el héroe para salvar a la bella? Esa gente me tocó. Oyer parecía haber sido atacado por algo y de repente se puso furioso. ¡Fuera! No la toques. Como resultado, lo golpearon de nuevo. La última vez no me acerqué y huí a cierta distancia. La última escena que vi antes de salir corriendo fue que estaba acurrucado en el suelo, recibiendo puñetazos una y otra vez. Pero esta vez, era como un lobo intentando proteger a su amo, con el deseo de sobrevivir desbordando en sus ojos. La situación cambió de una paliza unilateral a una pelea. Se paró frente a mí. Estaba tan ansioso que grité a gritos, Antaya, muy famoso en la secundaria número 1. Mi padre me adora como a la niña de sus ojos. Si no lo creen, vayan a preguntar. Hoy quiero protegerlo. ¿Te atreves a tocarme? Veamos cómo te trata mi padre. Efectivamente, las expresiones de estas personas cambiaron. Me miraron con atención. De repente gritaron, maldita sea, estalla de verdad. Oyer, tienes suerte hoy. Alguien te protege. Huyeron, dejando un desastre por todas partes. Oyer se incorporó y dijo, no debiste haber venido a salvarme, Taya. No esperaba llorar, pero cuando pensé que había regresado y tenía la oportunidad de empezar de cero, no pude evitar que se me pusieran los ojos rojos. Al verme llorar, se quedó paralizado. Como era de esperar, te llamas Taya, qué delicada. Aunque sea delicada, te salvé, repliqué. 10 minutos después mi padre con su cuerpo regordete llegó corriendo, sencillo y honesto. El tío Xiao, el conductor, jadeaba terriblemente detrás de él. Papá, Taya. Papá me miró y luego a Oyer, que estaba empapado y tenía heridas en la cara. ¿Qué les pasó? Hablé antes que Oyer. Papá, alguien me acosó y él me salvó. Oyer me miró sorprendido. Antes no era muy amable con él. Solo lo había ayudado una vez, pero apenas hablé con él en los 2 años siguientes porque era taciturno, no le gustaba socializar y además, temía que Amos lo malinterpretara. Ahora, al recordar la carta que recibí tras su muerte, quise salvarlo. Tenía muchas preguntas, como cómo murió en su vida anterior y qué significaba exactamente esa serie de números. No evité la mirada de Oyer y lo miré. Oyer apretó los puños y se le pusieron las orejas rojas. Su reacción me recordó algo del pasado. Una vez, lo vi peleando con otros. Esas personas le arrebataron sus cosas, lo que lo hizo estallar. En ese espacio estrecho su rugido conmocionó a todos.
Durante la pelea, arrojaron un bolígrafo. Solo entonces vi que lo que era en realidad el bolígrafo que le había regalado casualmente cuando nos conocimos. El bolígrafo cayó a mis pies. Corrió a recogerlo y luego levantó lentamente la cabeza y me vio. En ese momento su ferocidad y su vergüenza impotente se hicieron evidentes ante mí. Más tarde, cuando volví a saber de él, ya era noticia de su muerte. ¿De verdad? En el coche papá le preguntó a Oyer, el tío te llevará a casa primero. No, interrumpí a papá. Primero vendrá a casa con nosotros papá. Papá sabía que Oyer no tenía una buena vida. Una vez pensó en llevar al hijo de su viejo amigo a nuestra casa para cuidarlo, pero por desgracia, me opuse. Incluso protesté delante de Ol, diciendo que estaba molestando a nuestra familia. Esta vez mi actitud inusual los sorprendió a ambos, especialmente a Oyer. Cuando llegamos a mi casa, no dijo ni una palabra y se limpió la sangre de la cara con el dorso de la mano. Corrí a buscarle una toalla. «Usa esto». Después de que papá se fuera, me miró fijamente y me preguntó lentamente, ¿me estás ayudando así ahora? ¿No te da miedo que te moleste? ¿Y qué si él me molestó? ¿Podría ser más feroz y ambicioso que Amos? Es más, alguien que me conocía desde la secundaria y que podía dejarme sus únicos ahorros después de su muerte, ¿qué tan malo podría ser conmigo? Hice que Oyer se quedara en la habitación contigua a la mía. Luego pasé deliberadamente por su puerta antes de acostarme. Le pregunté a través de la puerta, Oyer, 130.924. ¿Qué crees que significaba? De repente Oyer abrió la puerta. Talla, ¿por qué me ayudas?, preguntó con tristeza y profunda tristeza. Vi los sentimientos ocultos en su joven corazón y la indescriptible moderación en sus ojos. Era un amor secreto, así como el entusiasmo y la inferioridad de admirar una perla brillante. De repente me sentí mal. Me culpé por no haber podido ver a la gente con claridad durante todos estos años y también por no haberle contactado cuando más me necesitaba. Talla, Oyer me llamó de nuevo. Retiré mis pensamientos. Ja. Sus ojos ardían como los de un lobo. Me sentí un poco raro y le dije, gracias por salvarme hoy. En fin, no tienes una buena vida en la familia Oyer. ¿Por qué no te quedas aquí? No podría decir que morirás en 2 años y que estoy viviendo una segunda vida y quiero intentar salvarte, ¿verdad? Y además últimamente alguien intentará por todos los medios molestarme. Que te mantenga a mi lado y te pida que me ayudes a mantener a esa gente alejada, ¿está bien? Oyer no dijo nada. Le sonreí. Considéralo mi recompensa por haberme salvado hoy. Mi sonrisa lo deslumbró y se quedó atónito por un instante. Era tan alto de pie bajo la luz. La luz se reflejaba en sus largas pestañas, proyectando una capa de sombra, y su aliento me rociaba suavemente la cara. A la mañana siguiente papá insistió en mandarme a la escuela. El tío Sao conducía y mi papá iba en el asiento del copiloto. De vez en cuando se giraba y nos miraba a Oyer y a mí con una expresión indescriptible. Sabía lo que mi papá pensaba. Había cambiado mucho y tomé la iniciativa de aceptar a Oyer. Mi padre temía que me hubiera vuelto loco o algo así. Le susurré, papá, él puede protegerme. Ah, vale. Mi papá pensó en lo que había pasado anoche y miró a Oyer con preocupación. Cuando Oyer salió del coche frunció los labios y miró a mi papá, diciendo, tío, no te preocupes. Como si no le bastara, añadió en silencio, me plantaré frente a ella si pasa algo. Finalmente mi padre dejó escapar un largo suspiro y dijo, de acuerdo. Al entrar en la escuela, mucha gente me miró porque Oyer caminaba a mi lado. De repente alguien apareció corriendo detrás de mí. Talla. Gwen se acercó corriendo y me tomó del brazo con cariño. ¿Por qué vienes a clase con este chico? Había un deje de cansancio en el tono de Gwen. La miré y aparté su mano en silencio. El rostro de Gwen cambió al instante luciendo lastimero. Talla, nunca olvidaré que 8 años después, se escondió detrás de Amos presumiendo que Amos no podía evitar consentirla todas las noches y que estaba ansioso por dejarla embarazada. Le gruñí, no me toques, Talla. Gwen parecía sumamente agraviada. Oyer notó mi reacción anormal. Me miró. Oyer cambió de postura y caminó a mi derecha,
separándome silenciosamente de Gwen. Por fin pude respirar con tranquilidad, y esa emoción descontrolada por fin se calmó. Me dije a mí mismo, no te apresures. Cambié de tono y de repente parecía aún más agraviado que Gwen. Lo siento, Gwen. No quise ser mala contigo. Simplemente no dormí bien anoche y creo que lo que acabas de decir fue demasiado. Gwen se quedó sin palabras al instante y rápidamente puso cara de lástima. Quería llamar la atención y que todos vieran mi mal carácter de jovencita. Pero ¿cómo iba a dejar que lo lograra? Para lidiar con un tipo tan ingenuo, con una persona intrigante que finge ser inocente, hay que ser aún más ingenuo que ellos. Le pregunté con tristeza, Oyer es nuestro compañero de clase y el hijo de un buen amigo de mi padre. ¿Cómo mi compañero de escritorio, cómo puede ser tan presumido? Lo menosprecias con cada palabra que dices. Gwen, me lo estás poniendo muy difícil. La expresión en el rostro de Gwen se quebró. Ni siquiera pudo mantener su débil sonrisa. Arrugó la nariz con amargura mientras me miraba con tristeza. Al ver que no tenía intención de ayudarla, no tuvo más remedio que murmurar lo siento y marcharse corriendo. Después de despedir a Gwen, levanté la vista y vi a Oyer mirándome con curiosidad. ¿Por qué dijiste eso?, me preguntó de repente. Talla, ¿es porque te desagrada o porque quieres protegerme? La voz de Oyer era muy magnética y por un instante mi corazón se descontroló. Pensé que moriría pronto. Tras dudarlo un momento, respiré hondo y dije, quiero protegerte. Oyer, un poco aturdido, apartó la mirada. Mentiroso. Oyer, no te miento. Su acción subconsciente de hace un momento no pudo engañar a nadie. Cuando Gwen me intimidó, me protegió. Entonces, cuando otros tenían prejuicios contra él, debía protegerlo. Además, ¿cómo podría Gwen mostrar su verdadera cara si yo no provocaba problemas? Después de la primera clase, como esperaba, Gwen se escabulló. La seguí en silencio y me encontré con ella y Amos en un laboratorio aislado. Amos preguntó cuando la vio Gwen. Era la primera vez que los veía llevarse bien en privado. Recuerdo que Gwen siempre se había humillado, era delicada y temerosa de los hombres, e incluso hablaba en voz baja. En los últimos años, solo cuando yo estaba presente se mostraba dispuesta a decirle unas palabras más a Amos. Una vez le pedí que agregara a Amos en WeChat y se negó. En ese momento me dijo, Talla, no está bien. ¿Es tu novio? Dije eso precisamente porque era mi mejor amiga, que le pedí que añadiera a mi novio. En ese momento todavía parecía impotente y tímidamente se dio cuenta de que Talla era el novio de Amos. Pero ahora, sin nadie más alrededor, tomó la iniciativa de acurrucarse en los brazos de Amos. Incluso frotó su pecho contra él, intencional o involuntariamente, y coquetamente se comportó como una consentida con Amos. Amos, de 18 años, ya había crecido, alcanzando los 188 centímetros. Era extremadamente guapo y olía a sol por todas partes. El viento le azotaba el pelo y le tapaba los ojos. Pensé que Amos abrazaría a Gwen, pero en cambio, se quedó paralizado un instante. Luego, la apartó. Gwen estaba obviamente sorprendida. El rostro de Amos palideció un poco. Retrocedió 2 pasos y se llevó la mano a la frente. Espera un momento, déjame calmarme. Su voz, llevada por el viento, llegó a mis oídos y, de alguna manera, me sonó familiar. En la preparatoria, la voz de Amos era alegre y refrescante, pero carecía de firmeza. Tras casarse y consolidar su carrera gracias a la gestión de la empresa de mi familia, Amos tenía la firmeza de una persona de alto rango, y su tono era breve y contundente. Estuve a su lado durante 8 años, acompañándolo en su juventud y viéndolo crecer hasta convertirse en el presidente Amos. Estaba demasiado familiarizado con cada cambio en él. Me quedé paralizada. Esto fue aún más impactante que ver a Gwen arrojarse a sus brazos en el instituto con mis propios ojos. Ya que yo podía regresar, ¿qué pasaba con él? Antes de que pudiera darme cuenta, las siguientes acciones de Amos ya habían confirmado mi suposición. Miró a la aún inocente Gwen y le preguntó, ¿qué hora es? ¿Por qué estás vestida así? Su mirada se detuvo en el abdomen plano de Gwen. Gwen se sonrojó y susurró, Amos, es hora del recreo. ¿Qué te pasa? Llevo este vestido. Talla me lo compró. Costó 3000 yuanes.
¿Verdad que se ve bien? Me di cuenta de que cuando Gwen me mencionó, Amos frunció aún más el ceño. Se sujetó la cabeza y tardó mucho en recuperarse. Ya veo. Entonces sonrió. Así es. Ahora lo entiendo. Estaba a punto de irse cuando Gwen lo agarró. Amos, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? Por desgracia, Amos ni siquiera la miró. En cambio, preguntó con ansiedad, ¿dónde está Taya? Taya. Gwen repitió las dos palabras con enfado. ¿Por qué la llamas así? Amos, te lo digo, tenemos que acelerar nuestro plan. Taya, esa tonta. No sé qué le pasó hoy. Incluso me gritó. No solo me avergonzó en público, sino que también se acercó mucho a ese retraído Oyer. Si se junta con Oyer, no habrá nada para ti, Amos. Hagamos rápidamente lo que hablamos antes. Ve tras ella y luego encuentra la manera de conseguir el dinero de su familia, para que podamos pagar la deuda de tu familia y la mía. Amos parecía perdido en sus pensamientos y Gwen continuó, seguiremos necesitando dinero para la escuela en el futuro, Amos. Es hija única. Si te gana su corazón, todas las propiedades de su familia serán nuestras en el futuro. Es mucho mejor que salir a trabajar. Le mencioné tu nombre y está muy interesada en ti. Será mejor que aproveches la oportunidad para profundizar tu relación con ella. Solo tiene 18 años y es tan inocente. Deberíamos aprovecharla. Amos murmuró, sí, sigue siendo tan inocente a estas alturas. Al decir eso, sus ojos se pusieron rojos. No pude soportar escuchar lo que dijo después. Adivinar lo que estaba pasando era una cosa, pero oírlo con mis propios oídos era algo completamente distinto. En mi inocente juventud, resultó ser una buena oportunidad para que otros tramaran algo. Pensando en los 8 años que había pasado con Amos antes, fue como una pesadilla. Salí furioso y me encontré con Ayer en la esquina. Me pilló escuchando a escondidas y lo saludé. ¡Qué casualidad, Ayer! Ayer frunció sus finos labios. No realmente. Se metió las manos en los bolsillos y me miró, luego echó un vistazo al rincón donde yo había estado espiando. Mirando a lo lejos, vio a Amos y Gwen. Su mirada se posó en Amos y vio a través de mis fluctuaciones emocionales. Frunció el ceño y dijo, espérame después de clase. Nos iremos juntos. De repente sentí una sensación de seguridad. Al terminar la escuela, el tío Xiao, el conductor, vino a recogerme. Como me dieron una paliza ayer, el tío Xiao vino temprano a esperarme en la puerta de la escuela. Al verme a Ayer y a mí caminando juntos, el tío Xiao no supo qué trama romántica de ídolos le venía a la mente, y su rostro se puso rojo como un tomate. Primero dije, tío Xiao, ¿no es la combinación de un chico guapo y una chica guapa la escuela y el galán de la escuela realmente atractiva? El tío Xiao tosió, casi ahogado por mis palabras descaradas. Cuando estaba a punto de subir al coche, alguien me llamó por detrás. Taya. Me di la vuelta y vi a Amos corriendo hacia mí con una mochila a la espalda y zapatillas blancas y amarillentas. Hubo un tiempo en que me miraba con tanta atención, que era mi mirada favorita. Pero ahora, cuando me miraba con esa mirada de arrepentimiento, simplemente sentía asco. No me detuve y me subí directamente al Mercedes-Benz de mi familia. Al diablo con ese pobre joven. Llamé a Ayer a propósito para que se fuera a casa conmigo delante de Amos. Amos se quedó allí, observándome mientras lo trataba como a su heredero, pero sonriéndole a Ayer. Sus mejillas se tensaron. Taya. Incliné la cabeza y fingí mirarlo confundida. Compañero de clase, estuvimos 5 años de relación y 3 de casados. Tras ser traicionados, cuando nos reencontramos, nuestros cuerpos jóvenes estaban llenos de almas maduras. ¿Acaso creía que yo seguía siendo la Taya de 18 años? Probablemente se arrepintió y pensó que aún tenía una oportunidad de empezar de nuevo en esta vida. Pero, ¿cómo iba a darle una oportunidad así? No solo no se la daría, sino que además lo obligaría a presenciar con impotencia cómo lo perdía todo. Sin la familia Taya, ¿acaso creía que aún podría ser el exitoso presidente Amos en el futuro? ¿Hay algo?, le pregunté a Amos. Por dentro me sentía indiferente, pero en apariencia fingía no saber nada. Hola, ¿hay algo?, repetí.
Amo se quedó paralizado un instante. Sus ojos mirándome estaban llenos de emociones encontradas. Tras una larga mirada, mis manos y pies se enfriaron gradualmente. Una oleada de ira me invadió la cabeza y la renuencia y el odio que sentía en mi corazón estaban a punto de estallar, pero los reprimí con fuerza y no los dejé explotar. Justo cuando estaba a punto de perder el control, unas manos me presionaron los hombros. De repente me recuperé y me liberé de esa emoción descontrolada. Oyer me miró. Vámonos. ¿No dijiste que iríamos juntos a casa? Asentí y le dediqué una dulce sonrisa. Sí, vienes a mi habitación esta noche a darme clases particulares. ¿Clases particulares? Casi no pudo contener la expresión y apartó la mirada con torpeza. Sí. Asentí sorprendido. Oyer no me delató. En cambio, extendió la mano y me acarició la cabeza, y simplemente lo dejé. La cercanía y la distancia de nuestra relación eran evidentes a simple vista. Amo se quedó paralizado. Me despedí de él como si fuéramos compañeros de clase normales. El tío Xiao vio mi impaciencia y arrancó el coche de inmediato. Hasta que la figura de Amo se convirtió en un pequeño punto en la distancia, con un aspecto un tanto lastimoso. Oyer no dijo ni una palabra en todo el camino. Por la noche me quedé en mi habitación hasta que me di cuenta de que Oyer llevaba un buen rato sentado en la sala del segundo piso. Parecía estar esperándome. Cuando me oyó salir, se puso de pie. Caminé hacia él y entonces me di cuenta de que era muy alto. Aunque estaba un poco delgado, era incluso más alto que Amos. Sus rasgos faciales eran tridimensionales y profundos. Solo que su flequillo era demasiado largo y le tapaba los ojos, como si ocultara deliberadamente su excelente estructura ósea. De repente recordé que había oído a mi padre decir antes que Oyer se parecía mucho a su difunta madre. En aquellos días, su padre engañó a su madre para que se casara con ella por su belleza. No estaba de acuerdo con lo que había hecho el padre de Oyer, pero era algo entre la generación mayor y la generación joven, no tenía derecho a opinar. Lo llamé. Oyer. Me respondió sí. ¿Tienes algo que decirme? Oyer me miró de repente y su mirada era como si me acusara de mentiroso. ¿Clases particulares? Me quedé atónito y solo pude soltar un par de risas secas. Esto fue algo que inventé casualmente para deshacerme de Amos. Siempre era descuidado con los estudios. Una tutoría de verdad me quitaría la mitad de la vida. En los años posteriores al matrimonio, ya fuera intencionalmente o no por Amos, fui consentida. No sabía recitar la tabla periódica de los elementos químicos, pero se me daba bien dibujar. Intenté salir adelante y le sonreí. Estoy un poco cansado hoy. Mejor saltémonos la tutoría. ¿Qué tal mañana? Oyer no me molestó. Se levantó y regresó a su habitación. Se detuvo un instante al pasar junto a mí. Oyer ocultaba sus emociones tan profundamente que era imposible percibirlas sin una observación minuciosa. Siempre era así, manteniendo a la gente a distancia. Incluso sus emociones más profundas estaban profundamente ocultas. La superficie del mar estaba en calma, pero la turbulencia se ocultaba en su corazón. En medio de la noche tuve un sueño. En el sueño Amos me ahogaba y a nuestro lado, Gwen estaba acostada en mi cama, posando seductoramente frente a mí. Me dijo, ya, todo lo que te pertenece es mío ahora. Sonreí con desesperación y dije que me vengaría de Amos. Entonces me liberé y sin dudarlo me di la vuelta y salté del edificio. La repentina sensación de ingravidez fue como una atracción extrema. El dolor en todo el cuerpo era tan intenso que al recordarlo de nuevo, no pude controlar las náuseas y corrí directamente al baño a vomitar. Vomité violentamente. Cuando me miré en el espejo, estaba en un estado lamentable. En esta nueva vida, tras conocer la verdad, pensé que tendría aún más ganas de vengarme. Pero no fue hasta que tuve ese sueño que me di cuenta de que quedar atrapado por estas emociones y esa gente horrible para siempre era una estupidez. Ahora solo quiero no tener nada que ver con estas dos personas nunca más. A las 3 de la madrugada, abracé mi almohada y toqué la puerta de Oyer. Oyer, ¿estás dormido? Unos minutos después, Oyer abrió la puerta. Al verme se quedó paralizado.
Agarró la puerta inconscientemente y yo simplemente entré y corrí hacia su cama. Oyer, estaba tan silencioso que podía oír claramente los latidos de su corazón. Su voz era baja y ronca. ¿Qué haces? Tengo miedo. Oyer se quedó allí, perdido en la oscuridad. Esta escena parecía realmente extraña. Lo salvé anteayer y hoy me metí en su cama. ¿Quién no lo pensaría mucho al ver esto? Pero en esta vida, las únicas personas que podían darme seguridad eran mi padre y él. Oyer, dijiste que me apoyarías si algo pasaba. La respiración de Oyer se volvió más pesada. Sal de aquí. No lo haré. No pude decirle a que le tenía miedo, así que solo le dije que había tenido una pesadilla. De verdad, Oyer, fue aterrador. Soy frágil y débil, y me pueden derribar fácilmente. Definitivamente no puedo vencerte. No tengas miedo de que haga algo malo por la noche. Oyer, te tomaré prestada tu cama para dormir un rato. Prometo que no te haré nada. Aprovechando su descuido, me tiré directamente sobre su edredón. La almohada y el edredón de Oyer estaban limpios. Las preparó anteayer. Había dormido en ellas 2 noches, y la colcha estaba impregnada de su aroma fresco y limpio, lo que me dio una sensación de plena seguridad. En mitad de la noche Oyer me observó tumbado en su cama. No podía avanzar ni retroceder. Era como un joven sombrío que se topó con una gamberra irrazonable y alegre. Al final se sintió un poco indefenso. Talla. Oyer parecía querer decir algo pero se contuvo. Al final, dejó de forcejear. Su voz era seca. Entonces duermes aquí. Todavía tenemos clases mañana. Saldré a dormir. No te vayas. Lo agarré. Oyer se sintió indefenso ante mí. No pudo defenderme y había un matiz de tolerancia e indulgencia en su tono que era difícil de detectar. Entonces me sentaré al pie de la cama y te acompañaré mientras duermes. Oyer, no salgas después de que me duerma. Tengo miedo, ¿vale? Su voz era baja, obviamente simplemente asintió. Si no hubiera sentido que tenía todo el cuerpo rígido, le habría creído. Me acosté en su cama y aún así le pedí que se sentara a verme dormir. ¿Cómo pude ser tan descarada? Le susurré, tú también puedes subir a dormir. La respiración de Oyer se volvió repentinamente más pesada. Talla, ¿sabes lo que dices? Sí, lo sé. Todos teníamos 18 años. Yo no era un joven ignorante. Pero si hubiera vivido la mayor parte de mi vida y hubiera tenido una segunda oportunidad, sería muy aburrido si todavía me importaran estos detalles. La colcha de Oyer era tan cálida. Después de pasar una noche entera en shock, la verdad es que no me quedaba paciencia. Extendí la mano y lo detuve. Oyer, sorprendido por mi repentino tirón, cayó a mi lado. La luz plateada de la luna se filtraba por la ventana y caía sobre el puente blanco como la nieve de Oyer. Sus ojos eran brillantes y profundos como un estanque. Al verlo mi corazón se desaceleró por un instante. Después me quedé completamente dormido. Aturdida, sentí a Oyer subir y sentarse obstinadamente junto a la cama, cuidándome toda la noche. Aunque crecí en una familia monoparental, mi padre me trataba como una joya preciosa. Incluso Oyer, a quien recuperé tras perderlo y con quien no tuve mucho contacto en mi vida anterior, también me cuidaba con esmero. La forma en que me acompañaba era como proteger la perla en su palma. Cuando bajamos a desayunar, yo iba delante y Oyer detrás. Cuando papá vio que nos llevábamos tan bien, sonrió feliz. Entonces, al ver las ojeras de Oyer, su sonrisa se volvió un poco extraña. Hija, parecía insinuar algo. Probablemente quería preguntarme si había vuelto a acosar a Oyer. No esperé sus bromas y fui directo al grano. Papá, recuerdo que hace un tiempo te pedí una suma de dinero. Sí, me pediste que usara el nombre de la empresa para patrocinar a 2 estudiantes. En mi vida anterior, le pedí a papá que patrocinara en secreto a Gwen y Amos en nombre de la sucursal de otra ciudad para proteger su autoestima. También le dije que lo hiciera parecer natural para que nadie lo notara. Luego papá usó ese dinero para crear un premio. Casi con maniobras clandestinas, Gwen y Amos ganaron un premio. Más tarde Gwen no pudo entrar a la universidad,
pero usó este premio en su relación con uno de mis tíos para conseguir un cupo especial de reclutamiento y entrar en la universidad. Pensándolo bien, Gwen podría tener un título de una prestigiosa universidad gracias a esta buena acción que hice en secreto por ellos. Le pregunté a papá, ¿cuánto ha avanzado ahora? Papá respondió con una sonrisa, ya hemos enviado gente a contactar a esos 2 estudiantes. El premio ya se decidió internamente y ahora transferiremos el dinero. Papá me preguntó por qué mi tía tiene otros planes. Pensando en cómo murió papá en mi vida anterior, sonreí fríamente. Papá, no transfieras el dinero. Papá estaba un poco confundido. Dije que después de pensarlo bien anoche sería mejor donar este dinero. El trabajo de estos 2 compañeros no merece una recompensa tan alta. Son 200.000 yuanes por un premio. Seguro que hay gente en el mundo que necesita más este dinero, como los enfermos. Usémoslo para salvar vidas y tratar a los enfermos. Papá parecía estar pensando. En efecto, mi madre falleció por enfermedad, y esas palabras le tocaron la fibra sensible. Papá dijo que los padres de estos 2 compañeros de clase siguen vivos, lo cual, de hecho, no cumple con mis criterios de patrocinio. Es solo que, como tu tía, querías ayudarlos, papá estaba dispuesto a dárselo. Me sentí un poco triste. El amor que papá me dio siempre fue incondicional. Es solo que algunas personas siempre intentaban por todos los medios aprovecharse de este amor incondicional. Cuando llegué a la escuela, GWYN ya había recibido la notificación de la cancelación de la bonificación. El jurado añadió una ronda final de revisión y fue eliminada. Me miró con malos ojos. Tía. Siempre supo que este premio era solo una excusa para que mi familia le donara dinero. Simplemente fingió no saberlo. Ahora, no podía seguir fingiendo y mostró su verdadera cara. Tomó la iniciativa de hablarme de esto. Me eliminaron. Me hice el tonto. ¿Eliminado de qué? ¿Del concurso nacional de investigación científica para estudiantes de preparatoria? Debo decir que el nombre que le puso mi papá fue bastante impresionante. Reprimí mi asco y le di una palmadita en el hombro. No pasa nada, GWYN. Lo intentaremos la próxima vez. Sigue trabajando duro. GWYN, sabes que mi papá es un jugador. Mi mamá paga sus deudas haciendo trabajos esporádicos. Hace poco mi padre volvió a endeudarse. Les avisé con antelación que había ganado el premio. Prometieron a los cobradores devolverme el dinero a finales de este mes. GWYN no sabía qué pensar y palideció. Tía, si no podemos pagarlo, mi familia estará arruinada. ¿Y entonces qué hacemos?, dije con una mirada preocupada y triste. De verdad quiero ayudarte, pero gasté demasiado el mes pasado. Papá se enojó y simplemente me paró todas las tarjetas. Ayer, por cierto, ¿tienes dinero? Préstame un poco. Me miró con incredulidad. Parecía avergonzado. De verdad que no tengo dinero para gastar. Sabes que no soy ahorrativo. Te di 3.000 yuanes la semana pasada. Normalmente eres más ahorrativa y seguro que no has gastado nada. Devuélvemelos, ¿vale? Tía, lo siento. Les di el dinero a mis padres. No tengo dinero para devolvértelo. No te preocupes. Recuerda pagarme cuando tengas dinero. Somos mejores amigas. Después de eso, GWYN no se atrevió a mencionarme la palabra dinero, por miedo a que le pidiera que me lo devolviera. Como no podía conseguirme dinero, solo podía ir con Amos para buscar una solución. Efectivamente, pronto vi a GWYN escabullirse. Tenía prisa. Iba a buscar a Amos cada vez con más frecuencia y no le importaba en absoluto mantener la distancia. Ese día, después de clase, GWYN dijo apresuradamente que tenía que irse primero. De hecho, fue al aula de Amos a esperarlo. Amos estuvo especialmente callado esta semana, como si reflexionara sobre por qué el rumbo de su vida era diferente. Su comportamiento tuvo una reacción en cadena, descuidó a GWYN. GWYN pensó que estaba dudando, así que corrió a su aula. Al ver que todos los compañeros se habían ido, lo obligó a irse con los ojos rojos. Amos, sé que no te gusta, tía.
Crees que es demasiado consentida, descuidada y sin modales. Pero ya no podemos esperar más. Si no pueden pagar la deuda de mi papá, me llevarán a mí para que la pague. Crecimos juntos. Te di mi primera vez para que tuvieras una buena vida. Incluso tomé la iniciativa de hacerme amiga de tía. ¿Sabes lo que dice la gente? Se ríen de mí por ser seguidora de tía. ¿Acaso no tengo dignidad? ¿Por quién hice estos sacrificios? Aunque no te guste, ¿no puedes estar con ella por mí? Después de que GWYN gritara, notó que la mano de Amos que sostenía el bolígrafo se congeló por un momento. Me gusta. ¿Qué? GWYN creyó haber oído mal y gritó histéricamente. ¿Ah, qué dijiste, Amos? ¿De qué demonios estás hablando? La voz de Amos sonó ronca mientras sonreía amargamente. Es solo lo que oíste. GWYN, ¿por qué crees que no te busqué esta semana? Estaba pensando en lo que realmente significaban mis sentimientos. Los había seguido originalmente para ver cómo se enfrentarían en esta vida. Pero entonces escuché las palabras de Amos. En un instante una inevitable tristeza me inundó el corazón. ¿Qué sentido tenía? Ya estaba muerta y todo había comenzado de nuevo. Aún así, decía que le gustaba. Si le gustaba, ¿por qué no me apreciaba después de tenerme? Si le gustaba, ¿por qué embarazó a GWYN, transfirió mis bienes y se divorció de mí? ¿Era esta su forma de demostrar amor? Ya no era el Amos de 18 años. Él era el Amos que tenía una historia sentimental de 8 años conmigo, que había tenido una boda grandiosa conmigo, y que una vez había sido tan íntimo conmigo. Era demasiado tarde y ridículo para él expresar su amor ahora, frente a la inocente GWYN. GWYN, obviamente, se volvió loca por sus palabras y lloró. Amos, eres mi novio. ¿Cómo puedes decir que te gusta Taya? Es mi amiga. La mirada de Amos era fría. Entonces fuiste tú quien me pidió que persiguiera a tu amiga. Es diferente. Taya lo tiene todo, pero yo solo te tengo a ti. Las palabras de GWYN carecían de seguridad. Solo te pedí que me ayudaras a quitarle algo. Sintiendo que Amos estaba de mal humor, se acercó para convencerlo con expresión lastimera. La escena se volvía cada vez más inapropiada. GWYN intentó por todos los medios conquistar a Amos con su apariencia pura y su mirada vacilante. Después de todo, Amos era un hombre y sentía algo muy profundo por GWYN. Vi cómo los ojos de Amos cambiaban poco a poco. Ja. No pude evitar reírme. Fue muy gracioso. Me di la vuelta para irme y, de repente, pisé la basura de la esquina, haciendo un ruido. No sé quién dejó una caja de yogures vacíos aquí. ¿Quién?, preguntó Amos. En el momento crítico unas manos me jalaron por detrás. Cuando Amos y GWYN se arreglaron la ropa y salieron corriendo, Ayer me tomó de la mano y corrió hacia la azotea. Ayer y yo subimos las escaleras escalón por escalón, y él me agarraba la mano con fuerza. Sentí calor en la palma de la mano, y mi corazón también latía con fuerza. No fue hasta que el viento en los oídos me recordó lo que estaba sucediendo. Fuiste tú. Amos nos alcanzó. La puerta de hierro que habíamos empujado y cerrado se abrió en ese momento. Ayer me miró con sus ojos oscuros, llenos de emociones. No sabía cuánto había oído, si también había oído las palabras de GWYN conspirando contra mí. Justo cuando pensaba a toda velocidad, Ayer me abrazó. Me giró y me cubrió por completo. Amos ya había subido a la azotea, seguido de GWYN, que estaba sin aliento. Amos frunció el ceño y miró a Ayer. ¿Fuiste tú quien nos estaba escuchando a escondidas? Ayer no se movió. Amos empezó a sospechar y estaba a punto de venir a encargarse del asunto. No sería bueno para él ni para GWYN que se supiera lo que hacían en el aula. Obviamente lo hacía por GWYN. Cuando Amos vio claramente que era Ayer, se detuvo un momento pero aún me veía. Amos dijo con voz ronca, tía. En ese momento tiré de Ayer. Ayer miró a Amos con una mirada feroz y me abrazó fuerte. De repente Amos tenía los ojos rojos.
Suéltame. ¿Qué le estás haciendo? Ayer, ¿no lo viste? GWYN. Tía, tú y ayer. Me cubrí la cara, con cara de duda. Vaya, llevamos media hora en la azotea haciendo algo serio. En cambio, pregunté, oye, ¿por qué están juntos? ¿Se conocen? GWYN palideció. No, no nos conocemos. Mi supuesta mejor amiga tenía algo que ocultar, ¿cómo se atrevía a preguntar más? Miró a Amos con preocupación. Amos apretó los puños con fuerza. Me dijo, tía, en la escuela no se permite el amor adolescente. No pude evitar reírme. Compañero, ¿por qué estás siendo tan dramático? Solo le estoy pidiendo dinero prestado. Mis palabras coincidieron con lo que le dije a GWYN por la mañana. GWYN suspiró aliviada. Después de que Amos y GWYN se fueran, ayer seguía sin soltarme la mano. No fue hasta que la retiré con cuidado que me dijo, tía, acabo de protegerte otra vez. La semana siguiente ocurrieron dos acontecimientos importantes. Uno fue que GWYN y Amos perdieron esa bonificación. Ninguna de sus familias pudo devolver el dinero, y sus casas fueron saqueadas. GWYN casi fue abusada sexualmente y luchó con todas sus fuerzas para protegerse. A Amos lo golpearon mientras protegía a su madre. Crecieron juntos como novios de la infancia. Sus padres eran jugadores, pertenecían a la misma familia, y sufrieron las mismas dificultades. Tenían sentimientos muy profundos. Con razón GWYN no se había preocupado de que Amos cambiara de opinión durante todos estos años. Cuando me vio con Amos, estaba segura de que ella era a quien Amos amaba, y yo solo era una moneda de cambio para que Amos lograra sus objetivos. Otro suceso que ocurrió al mismo tiempo fue que ayer volvió a sufrir acoso. Como mi relación con ayer había mejorado últimamente, Amos lo instigó en secreto. Los vándalos de la escuela volvieron a bloquear a ayer en el callejón. Lo maldijeron, diciendo que era un sapo que soñaba con comer carne de cisne, que siempre estaba pegado a mí. También se rieron de él, ¿qué le puedes dar a tía? Durante ese tiempo, como el tío Sao nos recogía y nos dejaba a ayer y a mí todos los días, se hizo amigo de ayer. Ayer no hablaba mucho, pero era muy educado. No lo menospreciaba solo por ser chofer, así que el tío Sao también lo trataba diferente. El día que ayer se metió en problemas, me resfrié mucho y pedí permiso, así que ayer se quedó solo. Fue el tío Sao quien lo ayudó. Esta vez también fue el tío Sao quien me lo contó en secreto. Antes de que pudiera preocuparme por ayer, vino a tocar la puerta de mi habitación. Tenía un moretón bajo los ojos. Primero me tocó la frente para asegurarse de que me hubiera bajado la fiebre y luego dijo, tía, préstame dinero. ¿Para qué necesitas el dinero? Para empezar un negocio. Ayer iba a empezar uno. Las cosas empezaron a cambiar de verdad. Le presté a ayer todo el dinero que había ahorrado a lo largo de los años. En mi vida anterior, le presté este dinero a Amos para la universidad, y no me lo devolvió ni siquiera después de casarnos. Después de formar una familia, todo quedó sin resolver. Esta vez, invertí directamente en ayer. Dejé que Amos se las arreglara solo. Aún faltaba más de un año para la muerte de ayer en su vida anterior. Esperaba poder cambiar su destino en esta vida. El examen de admisión a la universidad se acercaba. Gwen y Amos también corrían con todas sus fuerzas. Solo ayer, quien tenía un excelente rendimiento académico, estaba distraído emprendiendo un negocio. No supe qué haría hasta la víspera del examen de admisión a la universidad, el 19 de mayo. Ayer me invitó a tomar un refrigerio a medianoche. Elegí un vestido amarillo claro y me recogí el pelo en un moño de princesa. Cuando acompañé a ayer al mercado nocturno, 6 chicos guapos me sonrieron con dulzura y gritaron, cuñada. Ayer se acercó con una sonrisa, le dio una palmadita en el hombro al chico que iba delante y los detuvo. Esta acción los emocionó aún más, y bromearon con una sonrisa, hermano ayer, qué protector eres. Ayer, no digas tonterías. Sí, cuñada. El hermano ayer no nos deja decir tonterías. Solo entonces supe que ayer había usado el dinero para fundar una empresa de juegos de eSports.
Los 6 chicos frente a mí eran la primera generación de jugadores profesionales fichados por Ayer. A mitad de la merienda de medianoche fui al baño. Al pasar por la puerta trasera de un supermercado, vi inesperadamente a Amos. Mientras miles de luces brillaban con fuerza, Amos, quien debería estar en casa estudiando para el examen de admisión a la universidad, en realidad estaba trabajando y transportando mercancías. Llevaba un chaleco raído, estaba empapado en sudor y le costaba cargar varias cajas de cerveza sobre los hombros. Por el esfuerzo, se le marcaban los músculos de los brazos y también se le marcaban las venas del cuello. Al verme se detuvo un momento. Me quedé quieto, y él también. No fue hasta que su compañero de trabajo lo llamó, el presidente pequeño Amos, que Amos apartó la mirada, apretó los dientes y siguió moviendo cosas en silencio. Desde la última vez, no había vuelto a buscarme, ni había intentado perseguirme para quedarse con el dinero de mi familia, como había dicho Gwen. Resultó que había elegido trabajar y estudiar, siguiendo un camino más honorable. Después de que Amos moviera estas cajas, continuó transportando otras mercancías. Accidentalmente chocó con algo y se hizo un largo rasguño en el brazo. Después de terminar de mover la mercancía, el jefe ajustó cuentas con él. Ayer apareció de repente detrás de mí. Talla. No lo oí cuando llamó la primera vez, así que volvió a llamar. Talla. Lo miré. Probablemente vino a buscarme porque llevaba demasiado tiempo fuera. En los últimos meses, me había ayudado mucho. Me dio clases particulares y ocasionalmente ayudaba a mi padre a compartir trabajo para pagar por quedarse y comer en casa. Ya le había pedido que me llamara por mi apodo hacía tiempo, pero era la primera vez que me llamaba Talla de verdad esa noche. Por un instante olvidé responder. Miró hacia donde yo había estado aturdida hace un momento, y sus ojos se posaron en Amos. Amos firmaba el recibo de pago cabizbajo. Ayer me preguntó, ¿sientes lástima por él? Negué con la cabeza. Así es como debe ser. Provenía de una familia humilde, y era justo que fuera autosuficiente. Cada uno debería ser responsable de su propia vida. Quienes abandonan sus principios morales son los más vergonzosos. ¿Termino con esta nueva vida? Amos empezaba a comportarse como un hombre de verdad. Tras volver al puesto de bocadillos de medianoche, un chico de pelo rizado del equipo de eSports pidió cerveza. Todos estaban de muy buen humor, y yo también bebí un poco. Ayer y yo estábamos un poco achispados. Al volver a casa, en lugar de ir a nuestra habitación por separado, nos quedamos charlando en el balcón. Ayer y yo miramos las estrellas juntos. Le pregunté ayer, ¿te gustan las estrellas o la luna? Respondió, la luna. Le pregunté por qué. Ayer dudó de repente un momento y me miró fijamente durante un buen rato. Hasta que pensé que no me respondería, dijo en voz baja, porque tengo mi propia luz de luna que quiero proteger. De repente no pude contener mis sentimientos. Antes, me daba miedo su melancolía y no me gustaba su soledad. Pero en esta nueva vida, tras acercarme a él, me di cuenta de que era solo su color protector. Nadie rechazaría la bondad, y nadie quería andar solo en la oscuridad. Simplemente nadie lo había amado en su vida anterior. Afortunadamente en esta vida, ayer tuvo la oportunidad de empezar de nuevo. Después de que papá lo acogiera, su padre respiró aliviado, y ayer también agradeció la bondad de nuestra familia. Después de pasar meses juntos día y noche, aprendió a abrir su corazón y fue amable con papá y conmigo. El cuidado oculto en los detalles fue valioso poco a poco. Todos pudimos apreciar la amabilidad de ayer. Y lo que es más importante, yo vi su esfuerzo. Para acompañarme paso a paso, salía temprano y regresaba tarde, trabajando duro para empezar su negocio. Incluso se aprovechó de su sueño y se quedó despierto hasta tarde para ayudarme a tomar notas. Resumió mi banco de preguntas erróneas y escribió las soluciones a los problemas paso a paso. Él aparecía a mi lado en cuanto lo necesitaba y siempre me protegía. Solía pensar que el amor era apasionado, como la romántica confesión que me hizo Amos en el pasado. Pero después de experimentar a ayer, comprendí que el amor verdadero se preocupa por cada detalle. Era una preferencia sin principios. Era que todos podían menospreciarlo, e incluso él podía menospreciarse a sí mismo y sentirse sucio. Pero él podía luchar contra el mundo por mí y esforzarse por ser más limpio.
Esa noche ayer y yo observamos la luna uno al lado del otro. Él no habló de sus sentimientos y yo tampoco. Pero yo ya había visto mi propio corazón con claridad y había reflexionado sobre algunas cosas. En esta vida, no podía rendirme por los reveses del pasado. Tuve que despedirme de Amos y Gwen y vivir mi propia vida antes de poder vivir verdaderamente para mí. Amos me detuvo el 20 de mayo. Amos me dio una caja con el logo de una marca famosa. ¿Qué es esto? Es un regalo para el 20 de mayo. Ay, no puedo aceptarlo. Solo somos compañeros de clase, y ni siquiera nos conocemos bien. Amos me lo puso a la fuerza en las manos, y la paranoia en sus ojos se acentuó aún más. No sabía si era porque recordaba el significado especial de este día o si quería reconquistarme a su manera. En fin, insistió bastante. El 20 de mayo era nuestro aniversario de bodas. Ese día fuimos a buscar nuestro certificado de matrimonio, pero recibió una llamada en el camino. Recibió el certificado a regañadientes y se fue de inmediato. Es una lástima que yo fuera tan ingenua en aquel entonces, con el corazón lleno de amor, que no me di cuenta de nada malo. Amos dijo, tómalo. Lo compré con mi propio dinero. Lo miré y no supe qué decir por un momento. Antes, casi nunca me compraba nada con su propio dinero. Bueno, toda la riqueza que tenía la había ganado mi padre tras décadas de duro trabajo. Había expectación en sus ojos, pero tras mi reiterada negativa finalmente se impacientó. Amos frunció el ceño. Taya, no seas tan terca. ¿Estoy siendo terca? Compañero, te llamas Amos, ¿verdad? Sonreí. También me enteré por Gwen de tu situación familiar. Tu madre está hospitalizada en diálisis. Tu familia está en una situación muy difícil, pero aún así te atreves a comprarme esto. No lo aceptaré. Amos se quedó atónito por un momento y se quedó allí solo. Después de despedirme de Amos, también me distancié de Gwen. Como Gwen no podía sacarme dinero, se dio la vuelta y se unió a otro grupo pequeño. Varias veces cuando charlaba con otras chicas, siempre mencionaba, intencional o involuntariamente, que intentaba que me malinterpretaran. Había una chica en nuestra clase que era muy buena para ver a través de la verdadera naturaleza de las personas. Al final, no pudo evitar replicar, Gwen, ya basta. Taya fue tan amable contigo antes, pero ahora eres tan sarcástico y hablas mal de ella. ¿Eres un té verde, una persona intrigante que finge ser inocente? Eres tan falso. La cara de Gwen se puso roja y luego pálida de ira, y perdió por completo su popularidad. Quería que me aislaran, pero al final le salió el tiro por la culata. Una semana antes del examen de admisión a la universidad, los compañeros de clase la ignoraron por completo. Estaba tan enfadada que acabó pagando las consecuencias y le fue fatal en el examen. Tras conocerse los resultados, ni siquiera alcanzó la puntuación más baja para aprobar. Gwen no entró a la universidad. Amos mantuvo sus calificaciones anteriores. Oyer se ubicó entre los 3 mejores de nuestra ciudad. Gracias a su ayuda mis calificaciones también fueron mucho más altas, y elegí con gusto la Universidad A. El día de la matrícula en la Universidad A, vi a Amos y a Oyer en el campus. Sin dudarlo, me paré a su lado. El tiempo pasó volando, y pronto llegó mi segundo año. El negocio de Oyer se alineó con la época dorada de los esports y ganó mucho dinero. En esta vida ha alcanzado el éxito profesional y nunca más volverá a ser víctima de acoso. Yo también viví una vida despreocupada, bromeando con Oyer de vez en cuando. Finalmente le hice la pregunta que me había estado inquietando durante más de un año. Oyer. Había madurado mucho este año y me miró confundido. ¿MMM? ¿Qué demonios es 13-092-4? Oyer abrió los ojos de par en par y finalmente con la cara roja, me preguntó, Taya, ¿quién te dijo esta serie de números? Agité la mano. Dímelo tú primero, luego te responderé. Por mucho que le preguntara, Oyer no me lo decía. Nuestra relación era más que una simple amistad, pero menos que una pareja. Finalmente un día, incluso mi compañero de piso no lo soportó más. Taya, ¿cuándo van a superar Oyer y tú esta etapa ambigua? Ninguna serie sería así. Nuestra clase organizará un campamento grupal dentro de unos días.
Es un viaje de 2 días y una noche y podemos llevar a nuestros compañeros. ¿Por qué no invitas a Oyer a ir contigo? Mi compañero de piso me dio muchísimas gracias. No hay prisa. ¿Cómo que no hay prisa? Oyer obviamente estaba esperando a que se lo preguntaras. ¿Qué tal si tomas la iniciativa? Dije alegremente, de acuerdo, ya que todos lo esperan, entonces lo invitaré a este campamento. El día de la acampada al aire libre, más de 20 personas de nuestra clase, algunas con sus amigos y otras con sus amigas, finalmente un total de 40, alquilaron 2 minibuses y subieron a la montaña. Reservamos varias cabañas de madera en el bosque y más de una docena de tiendas de campaña con cielo estrellado. Oyer me acompañó, me ayudó a cargar el equipaje y eligió una cabaña de madera para mí. Para mi sorpresa, Amos, amigo de uno de los chicos de nuestra clase, también se unió a la actividad de campamento. Me sorprendí un poco al ver a Amos, pero luego lo ignoré como si fuera el aire. De repente también vi a una persona conocida en el lugar donde estábamos abasteciéndonos en el campamento. ¿Qué pasa?, me preguntó Oyer. Creo que vi a Gwen. En un abrir y cerrar de ojos, la persona desapareció. Gwen no entró a la universidad y ya hacía tiempo que se había integrado a la sociedad. Debí haberme equivocado. Por la noche, cuando estaba solo en la cabaña de madera del bosque, de repente percibí un olor extraño. Antes de poder reaccionar, ya había perdido el conocimiento. En plena noche, fuego. El fuego ardía por todas partes. Me despertó el calor y de repente no supe si era un sueño o la realidad. El humo denso me asfixiaba dolorosamente e incluso empecé a tener alucinaciones. Me pareció verme regresando al pasado. En ese entonces, Amos era mi novio. Él nos acompañó a Gwen y a mí a participar en esta actividad de clase. Cuando acampábamos, Gwen y yo dormimos en la misma habitación y nos topamos con un gran incendio. De repente me cubrí la cabeza con desesperación. Me dolía muchísimo. Me pareció ver a Oyer corriendo a salvarme. Talla, talla. Me habían drogado y no podía moverme. Al vivir la misma experiencia en 2 vidas, la realidad y la ilusión se entrelazaron. En la alucinación, también fue Oyer quien acudió corriendo a salvarme. En aquel entonces mi lugar de residencia era bastante remoto, y era fácil que se produjeran incendios forestales. Cuando todos descubrieron el incendio, no solo mi cabaña de madera estaba en llamas, sino también los árboles circundantes. En mi última vida, Oyer también estuvo en este campamento. Me salvó, pero al final no logró escapar. Me entregó a Amos y le pidió que me sacara, pero él mismo cayó completamente en el mar de fuego. Después, todos dijeron que lo habían intimidado hasta la muerte. Incluso yo lo pensé, pero no fue así. En mi última vida, Oyer murió porque se abalanzó sobre el fuego para salvarme. Mi conciencia estaba nublada. Al observar las toneladas de fuego que se tragaban el techo una tras otra, recordé más cosas. El año en que murió Oyer, perdí la memoria a causa de este incendio. Este incendio en la montaña causó una muerte y 2 heridos. En esos días, Oyer falleció, y Amos y yo resultamos heridos. Como fue Amos quien finalmente me sacó del fuego, todos creyeron que Amos me había salvado. Además, debido a este incidente, mi padre cambió por completo su actitud hacia Amos y empezó a aprobar tácitamente mi relación con él. Hasta más tarde, cuando mi padre le cedió la empresa a Amos, nunca le dio mucha importancia a la conexión. Y como perdí la memoria debido al trauma, mi padre sintió tanta pena por mí que no permitió que nadie me mencionara este incidente, como si nunca hubiera sucedido, diciendo que era suficiente para que me recuperara. Amos, por otro lado, se atribuyó algo que no merecía. Al final simplemente me cargó, pero ahora había obtenido grandes beneficios. Por eso temía aún más que yo recordara la verdad y, por lo tanto, nunca mencionara este incidente, alegando que era por mi propio bien y el de todos. Me olvidé por completo de este incidente. En ese gran incendio, solo Oyer quedó enterrado en el anonimato. Nadie se preocupó por él y murió en silencio. Cuando el fuego se extendió a mis pies, por fin lo recordé todo. En el momento crítico, la puerta cerrada se abrió de golpe y Oyer entró corriendo. Talla, ¿qué haces aquí?, lloré. Te sacaré. Oyer intentó ayudarme a levantarme, pero estaba tan débil que no podía moverme. Me levantó directamente en horizontal.
Una viga en llamas cayó y le dio en la pata trasera. Hizo una mueca de dolor y le brotó sudor en la frente. Me acurruqué en los brazos de Oyer, mirándolo con los ojos enrojecidos. Es tan tonto. Ya sea en esta vida o en la anterior, siempre ha sido tan tonto. En esta vida, no fui yo quien redimió a Oyer. Está claro que es él quien me salva. Como le dije durante el día que vi a Gwen, Oyer fue más cauteloso en esta vida. Llegó antes que en la anterior, y el fuego aún no se había propagado. Aún tuvo tiempo de salvarme. Esta vez, después de todo, fue diferente. Tras salir del denso humo y el fuego abrasador, mi mente se fue aclarando poco a poco, y finalmente escuché los gritos desgarradores de mis compañeros a mi alrededor. ¡Fuego! Apaguen el fuego rápido. Llamen al 119 rápido. Hay un incendio en las montañas. En medio del caos vi a Amos pálido como una sábana, corriendo hacia el centro del incendio contra la multitud. Gritaba mi nombre. Primero me llamó Taya, luego Taya y luego Honey, a quien tanto extrañaba y no escuchaba. Amos estaba hecho un lío, mirando fijamente el mar de fuego como si estuviera muerto. Quería entrar corriendo. Otros le dijeron que se calmara. Justo cuando estaba a punto de correr a salvarme, lo llamé. Había inhalado demasiado humo denso y tenía la voz ronca. No podía oírme. Oyer me ayudó a llamarlo. Amos. Entonces Amos me miró. Lo primero que vio fue a mí, acurrucada en los brazos de Oyer, y a Oyer abrazándome. Esa mirada pareció eterna. Amos apretó los puños con fuerza, y sus ojos se llenaron de intensa emoción. Es demasiado tarde. Era demasiado tarde después de todo. Aunque Dios le diera otra oportunidad para empezar de nuevo, ¿qué importaba? ¿Podría aprovecharla? Desde el momento en que eligió a Gwen en su última vida, nuestra relación estaba condenada a la ruina. Aunque nuestras vidas son largas, el daño que nos infligen las personas más cercanas es como una puñalada profunda que llega hasta el hueso. Incluso si sana, dejará una cicatriz indeleble. La mejor manera de aferrarse a un amor es ser constante. No lastimes a quienes amas profundamente y no pongas a prueba la naturaleza humana. La naturaleza humana no resiste la prueba. Ninguna chica sensata elegiría volver atrás. Amos abrió la boca para decirme algo, pero la voz parecía atascarse en su garganta y no pudo emitir ningún sonido. Finalmente se rió y la risa se hizo cada vez más fuerte. Amos parecía reírse de sí mismo. Amos, la gente a su alrededor lo miraba con preocupación. Amos dijo, «Está bien, mientras estés bien». Tras decir eso, se dio la vuelta y se fue. Gracias al oportuno descubrimiento del incendio, no hubo víctimas. Sabiendo que Oyer se había roto la pierna al intentar salvarme, papá fue al hospital a visitarlo en persona. Le conté algunos detalles curiosos del día del incendio. Papá dijo, «Taya, papá seguro te dará una explicación sobre este asunto». En mi vida anterior, como Gwen también estudiaba en la universidad y era muy cercana a mí, nunca me había mostrado en guardia contra ella. Eso le dio la oportunidad de hacer algunas cosas sin que nadie se diera cuenta. Esta vez se presentó en la escena de forma extraña, y además me guardaba rencor, así que tenía un fuerte motivo para cometer el crimen. Con un objetivo claro para la investigación, muchas verdades fueron fáciles de descubrir. Esta vez, ya nadie pensó que fue mi descuido con el incendio. No fue mi culpa en absoluto. Pronto se publicaron los resultados de la investigación y, efectivamente, se encontraron rastros de incendio provocado en la escena. Solo quedaba un paso para enviar a Gwen a prisión. Papá nos dijo que esperáramos buenas noticias. Estaba decidido a encontrar al verdadero culpable que había lastimado a su hija. Justo entonces, Amos se entregó. Amos fue procesado y sentenciado. Antes de cumplir su condena, pidió verme. Fui. Amos dijo, «Taya, yo no incendié el fuego». Lo sé. Pensé mucho en el incendio después, pensando en mi vida anterior y en esta vida. Ahora parece que el incendio de mi vida anterior fue un plan de Gwen y Amos para prosperar. Como papá no estaba de acuerdo con que Amos y yo estuviéramos juntos al principio, pensando que no podría cuidarme bien, Gwen me drogó y prendió fuego a mi lado. Finalmente dejaron que Amos viniera al rescate.
Es solo que no esperaban que ayer llegara aún más rápido. Amos solo logró eliminarme en el último momento. En esta vida, Gwen me guardaba rencor y decidió arriesgarse para vengarse. En esta vida Amos no lo sabía, así que llegó tarde. Se puede decir que nunca imaginó que, incluso sin su intervención, seguiría habiendo un incendio en esta vida. Amos sabía que finalmente había conocido a la persona que realmente me salvó, y ni siquiera tenía la última oportunidad en esta vida. Amos me dijo, voy a la cárcel por ti. Si no provocaste el incendio, pero estás dispuesto a ir a la cárcel voluntariamente, ¿qué tiene que ver conmigo? Amos tenía una barba incipiente que se veía azulada y estaba exhausto. Taya, tú también has vuelto, ¿verdad? Fingí ser estúpido y estar confundido. Amos sonrió con amargura. Ya sea que hayas regresado o no, no puedo tenerte en esta vida. Pero Taya, nunca te he dicho cara a cara que te amo. Fui un estúpido. No lo valoré cuando lo tuve, y solo me arrepentí después de perderlo. Una vez me amaste con tanta intensidad, desde mi juventud e inexperiencia hasta mi madurez. Me diste la mitad del amor de tu vida, pero te decepcioné. No te merezco. Llevo 2 años pensando que si no hubiera cometido errores al principio, ¿no habríamos llegado a este punto? Taya, ¿habríamos sido muy felices? Sonrió. Tener una esposa amada a mi lado y ser rico, la vida con la que muchos hombres sueñan. Pero yo no lo entendía. Consideraba mi autoestima más importante que cualquier otra cosa. Taya, ¿sabes que lo que más odiaba en mi vida era que la gente dijera que era un hombre fénix, que yo, Amos, dependía de mi suegro para prosperar? ¿Y qué hay de mis esfuerzos? ¿Quién podía ver mis esfuerzos? Lo que me diste fue tan deslumbrante que eclipsó mi propia aureola. Así que tenía que tener ese dinero en mis manos. Solo cuando todo me perteneciera, Amos, y solo cuando Gwen estuviera a mi lado, podría considerarme un hombre honorable. Amos bajó la cabeza, y las comisuras de sus ojos estaban un poco rojas. Pero después de vivir esta vida de nuevo, me di cuenta de que estaba terriblemente equivocada. Ya me había enamorado de ti durante los 8 años que llevábamos juntos. Tenía miedo de que lloraras, miedo de que sufrieras y miedo de que fueras infeliz. Cuando frunciste el ceño, me dolió el corazón. Es una pena que haya comprendido estos sentimientos demasiado tarde. Taya, que yo vaya a prisión ahora es mi karma. Es mi forma de recompensarte. Amos dijo que había hecho demasiados errores en su vida anterior. No sabía cómo compensarlos, así que eso es todo. Salí del centro de detención justo a tiempo para la cena familiar que había organizado papá. En fin, este asunto había terminado. Se decía que era una cena familiar, pero solo había 3 personas en la mesa, papá, Ayer y yo. Ayer se sentó a la mesa, mirándome y sonriendo. Me dio un poco de vergüenza que me mirara y bajé la cabeza, fingiendo beber agua. Bueno, ahora sí que estaba bien. Papá miró a Ayer y luego a mí, y se echó a reír a carcajadas en la mesa. Creo que sois como 2 gusanos que ya han comido suficiente y no tienen nada que hacer, retorciéndose por ahí. ¿Por qué no salís a dar un paseo? Miré a papá en estado de shock. ¿Había alguien que describiera así a su propia hija? Papá. Papá me levantó sin pensarlo. Vamos. Nuestro jardín en casa era enorme. Papá contrató a gente específicamente para cuidar las flores y plantas. Ayer había vivido allí más de medio año en total en los últimos 2 años, con toda la intención. Ambos conocíamos bien el jardín. ¿Era necesario dar una vuelta? Ante la sonrisa de Ayer, dijo, vamos entonces. Con el fuerte apoyo de papá, Ayer y yo nos paramos bajo el jacarandá del jardín y charlamos. Ayer me miró y me dijo que la noche del incendio tuvo un sueño. En el sueño me salvó y luego falleció en el incendio. En el momento en que cerró los ojos, exhausto, pidió un deseo en su corazón. Espero que mi luna sea feliz toda su vida. Si la luna no es feliz, quiero darle felicidad. Ayer dijo que al abrir los ojos, vio el primer rayo de sol de la mañana. La luz penetró su palma y pareció que, de repente, le había llegado una vida extra. Taya, siempre has querido saber qué significa 130.924, ¿verdad? Acércate y te lo diré. Me puse de puntillas y me acerqué.
Para mi sorpresa, ayer me besó. Dijo, talla 1309 representa tu nombre y 24 significa que te amo. Esa era la contraseña del banco que había usado durante 2 vidas. También era su amor constante, del que nunca había hablado en voz alta. 22. Historia paralela de ayer. Soñé con él toda mi vida. Soy hijo ilegítimo. Cuando mi madre tenía 19 años, conoció a mi padre. Al principio, desconocía la verdad. Creyó haber encontrado el amor verdadero, pero luego descubrió que el hombre que más amaba la había engañado, y se convirtió en la despreciada rompehogares. Si lo hubiera detenido, no habría sido tan vergonzoso, pero al final, decidió perdonar a mi padre y continuar con esta relación. ¿Acaso sabía que al decidir continuar, se convirtió en la tercera persona que destruyó activamente la familia de alguien más? La esposa de mi padre odió mi existencia profundamente porque, mientras estuve viva, le recordaba constantemente que su esposo la había traicionado. Incluso yo mismo sentía que mi origen era sucio. Así que cuando otros me acosaban en la escuela, cedía. No quería resistirme y era demasiado perezoso para hacerlo. La única persona de esta familia que fue amable conmigo fue mi hermano mayor. Siempre decía, esto es culpa de los adultos y no tiene nada que ver con nosotros. Me daba dinero para gastos y me traía comida cuando me castigaban y no me dejaban comer. Pero un día, mi hermano mayor murió por mi culpa. Me llevó a relajarme, pero sufrimos un accidente de coche. Un camión a toda velocidad se nos vino encima. Me empujó, pero él mismo quedó atrapado bajo las ruedas. La persona que charlaba y reía conmigo hace un minuto quedó aplastada y cortada en 2 delante de mí. Así que a veces pensé que estaría bien que esos matones me golpearan hasta la muerte. Una persona tan sucia como yo no merecía vivir. Hasta ese día, la chica que siempre me había importado vino a salvarme. Le pregunté, ¿me estás ayudando así? ¿No temes que me aferre a ti? ¿Qué dijo? No recuerdo qué dijo. Solo sé que mi luna brillaba. Aunque ella no lo sabía, brillaba en mis años sombríos. Ese día, alguien me detuvo y me preguntó qué podía darle. Pensé que podía darle mi vida entera, mi vida. Así que más tarde trabajé duro para empezar mi propio negocio, crecí con desesperación y siempre estuve a su lado. Después de toda mi vida, la guardaba en mi corazón. Historia paralela de Amos. Después de salir de prisión, vi la videograbadora de la boda de Oyer y Talla. En aquel entonces en el Mar de Flores, Oyer consideraba a Talla una perla preciosa, la apreciaba y la cuidaba. No había distracciones en su mirada. Pero quien una vez estuvo en el Mar de Flores y la besó fui yo.